Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Liziba, nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba, yo mwana na Nzambe, makasi ya basantu. Voy a hablar hoy de la falta del espíritu de justicia y de santidad en los líderes en el cuerpo de Cristo. Primero vamos a empezar con una cita bíblica que es 1 de Timoteo 6:11. Dice así: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Ya tuya la vida eterna y la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Amén. Ahora vamos a ver también Hebreos 4:12, lo que dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante de cualquier espada de dos filos, penetra hasta la más profunda de la alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel que quien hemos de rendir cuentas. Amén. Ahora vamos a ver Gálatas 6. Dice así: no se engañe, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para ganar el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. Amén. Por tanto, vamos a pensar con conceptos. ¿Qué es justicia? Justicia es la capacidad de caminar correcto. Lo que enseña a nosotros lo que es correcto y errado es la palabra de Dios. Amén. La palabra nos enseña lo que es correcto y errado, porque el hombre hasta cierto tiempo, el hombre perdió la capacidad de discernir lo que es cierto y errado. Entonces, Dios mandó sus mandamientos, ¿amén? Porque el diablo confundía mucho al ser humano. Entonces, justicia es la capacidad de andar correctamente con los hermanos. Tener el discernimiento, lo que es correcto, lo que no es correcto. Y santidad. Santidad tiene a ver con los principios, la ética, de andar con ética y principios, de acuerdo a la palabra. Por tanto, la santidad tiene más a ver con los pensamientos. Tiene que tener pensamientos correctos, pensamientos positivos, pensamientos que no son pecaminosos. Amén. Por tanto, justicia y santidad es como una moneda de dos lados, que justicia y la santidad caminan siempre juntos.
sin santidad es difícil tener un espíritu de justicia, porque la justicia se refiere más a los hechos y la santidad a los pensamientos. Entonces, todo hecho, toda acción parte primero de un pensamiento. Entonces, para andar correctamente, tienes que tener una sanidad mental, una sanidad espiritual. Tu alma tiene que ser disciplinada. Tu alma tiene que ser corrigida, tiene que ser sometida a la palabra. Amén. Entonces, en el cuerpo de Cristo hay muchos líderes que no son justos. Hay muchos líderes que hacen muchas cosas incorrectas por causa de las cosas que quieren alcanzar en la vida. Hay muchos líderes que ni siquiera andan en santidad. Por tanto, en mi caminada en el cuerpo de Cristo como cristiano durante 20 años ya verifiqué, serví con muchos pastores y hay muchos de ellos que yo admiraba en el inicio, pero constaté que ellos no eran aquella persona que la gente pensaba que eran. Había mucha falta de justicia en ellos. Amén. Entonces, la falta de justicia y santidad destruye muchos ministerios. Amén. La falta de justicia y santidad origina también la falta de temor. Porque una persona que no anda correcto, una persona que no tiene una mente sana, pasa a no tener temor a Dios. Por otro lado, el temor a Dios nos lleva a andar correctamente. El temor a Dios nos lleva a corregir nuestros pensamientos. Amén. Entonces, muchos de esos pastores, muchos de esos líderes, no solo pastores, apóstoles, ellos usan el abuso de poder. ¿Qué es eso? Nosotros sabemos que un pastor, un líder, nosotros tenemos que someter a ellos. Y esa sumisión, ese poder que tiene sobre los hermanos, a veces llevan con que muchos líderes que no tienen justicia, que no tienen un espíritu de justicia y que no andan en santidad, usan el abuso de poder. Ellos no saben sus limitaciones. Quieren que, por ejemplo, llamar, tú eres un diácono, ¿no? Sirves en su iglesia y te llama a cualquier hora te llama y te manda ir para aquí, te manda ir para allá y hablan con tu esposa o con tus hijos de cualquier manera. Entonces hay un abuso de poder sobre ellos. A veces nosotros, mucho humildemente, porque son líderes, nosotros tenemos el respeto, ¿no? De hacer las cosas que ellos quieren hacer, pero si hay un abuso de poder que te usan, por ejemplo, las cosas tuyas. Hay muchos pastores que yo vi principalmente usan tu carro, usan tu casa. Muchos hasta te quitan la casa porque te manipulan y tú lo vas a dar la casa a la iglesia. Por ese mismo principio de abuso de poder. Amén. Y muchos de esos líderes a veces están sirviendo debajo de su autoridad. Y Dios te llama. Dios te llama para empezar una nueva obra fuera de su iglesia. Y ellos son una pedra de tropezo. Ellos son un impedimento a tu llamado.
ellos no quieren que tú sales de su iglesia, porque eres un buen servo, ¿no? Eres muy obediente. Y muchos de ellos, aún, ellos reciben de Dios lo que Dios quiere hacer con la vida del hermano. Pero como no quiere que sale de su ministerio, empieza a manipular al hermano y a impedir al hermano de salir de su ministerio. Otros pastores, el hermano es llamado, el hermano está lleno de unción, Dios le está usando mucho y la gente toda está muy contenta con este hermano, con este nuevo líder que Dios está levantando, y él tiene envidia, empieza a tener envidia de la unción de este hermano, de la fama de este hermano en su propio ministerio. Otros se quedan, entonces empieza a tentar impedir su desarrollo, su crecimiento en el ministerio. A veces dicen que Dios te dijo me dijo a mí para que tú hagas eso y aquello. Empiezan a usar el nombre de Dios en vano. Y muchos de ellos, de esos pastores, de esos líderes, piensan que el hermano también no oye la voz de Dios. Sabe que todos nosotros cristianos, que somos bautizados en la agua, en el Espíritu Santo, nosotros pasamos a oír la voz de Dios. Ni todos, pero aquellos que andan rectos, aquellos que buscan a Dios, empiezan a oír la voz de Dios. Y cuando Dios empieza a llamarte, tú oyes la voz de Dios. Y a veces dice a tu líder, oye, Dios me está hablando eso, me está hablando aquello, me está hablando para que yo predique. No, cuidado, que el Satanás también habla. Eso es muy malo en el cuerpo de Cristo. Yo tuve una experiencia que me tenían profetizado que iba a empezar, que Dios quería que empezase un ministerio. Yo ni siquiera sabía lo que es ministerio. Y el mismo pastor que me profetizó no me hizo nada en relación a la profecía. Entonces, después de la profecía, era supuesto el pastor entrenarme y prepararme para mi llamado. Y después de 2 años, Dios empezó a decir para que yo predicase. Pero este pastor no ponía a nadie a predicar. Él es que predicaba todos los días, todos los domingos. Y no dejaba a nadie. Él y su mujer. Entonces yo decía a Dios, ¿dónde voy a predicar? Que el pastor no me deja. Y después de un tiempo, Dios me dijo para que saliera de su iglesia. Y yo no quería salir, porque en esta iglesia tenía todos mis hermanos, mi familia, amigos que yo trajo para esta iglesia. Entonces Dios me abrió los ojos y empecé a ver que este pastor impedía hace tiempo mi llamado. Y yo me quedé muy enfadado con eso y salí de la iglesia. Otra cosa que hay estos líderes, cuando tú no obedezcas algo que ellos te mandan hacer, porque Dios te está mandando a hacer otra cosa, y nosotros obedecemos a Dios y no a hombres, como los apóstoles. Saben que los apóstoles, cuando estaban hablando de Jesús Cristo, que los líderes llamaron y querían detenerlos y dijeron a ellos, oye, no hables más de Jesús, y van para sus casas y deben de hacer eso. Y Pedro dije, oye, es mejor oír a Dios de que oír a los hombres. Entonces fue eso que yo hice también. Me estaban hablando para que me quedase ahí. Yo dije, no. Y salí
y fui a hacer lo que Dios me dije. Y después empezó a haber un clima de hablar cosas sobre mí que no eran correctas, cosas sobre mí que no eran verdad. Y a veces oía para esa iglesia visitarlos y veía que los hermanos ya no me miraban conforme me miraban antes. Porque cuando estaba ahí, yo era un servo muy obediente, muy humilde. Yo era el primero a llegar con mi familia. Mis hijos eran chiquitos, ¿no? 3 años, 2, 1 año. Y yo era el primero a llegar. Yo limpiaba todo, arrumaba todo el sistema de son y las cosas todas, preparar las cosas para el pastor predicar. Y después miré que ya no me miraban más de una forma agradable, ¿no? Pero también empecé a ver que después de un tiempo que eso aconteciera, el pastor perdió la iglesia. Por tanto, yo quiero hablar para los líderes que tienen sido una piedra de tropezo para el levantamiento de nuevos líderes. En los últimos tiempos que estamos, Dios va a levantar nuevos líderes y muchos líderes antiguos van a ser tratados por Dios de una forma muy dura. Dios va a eliminar muchos pastores, muchos líderes que van a ser y están siendo un obstáculo para el levantamiento de nuevos líderes. Como dice en la predicación pasada, esta dispensación en que estamos, que en los últimos tiempos Dios ha preparado nuevos líderes con una nueva unción, con una nueva visión. Y hay muchos líderes antiguos que tienen iglesias grandes, que son famosos, pero han sido una piedra de tropezo para estos nuevos líderes. Y Dios, miramos bien, desde el coronavirus ha venido, han morido muchos líderes cristianos, han morido muchos pastores y líderes en el cuerpo de Cristo. Yo quiero decir una cosa. Si no andas bien, si eres un líder, si eres cristiano, que no andas bien, no andas en un espíritu de justicia con los hermanos, no eres justo, no eres correcto y no andas en un espíritu de santidad, porque muchos de ustedes no tienen santidad, porque yo serví con muchos pastores y noté que no tenían espíritu de santidad ni eran correctos. Esta dispensación, muchos van a ser llevados, muchos van a morir, que Dios les va a quitar, Dios les va a eliminar. Por tanto, hermanos, yo estoy hablando en nombre de Jesús para que mudes de actitud que facilite a los nuevos líderes. No impide su progreso, su ascensión, su levantamiento, su estabilidad. Facilita, porque es pecado impedir con que ellos van a empezar su ministerio. Por tanto, quiero decir una cosa. No tenga envidia. El espíritu de envidia es algo terrible. Que una persona cuando tiene envidia es como si tuviera el espíritu de hechicería. Tú no necesitas de tener envidia, hermano. Somos todos hermanos y estamos todos en el cuerpo de Cristo. Como Dios dice, unos son la oreja, otros son el ojo, otros son los brazos,
un cuerpo que el apóstol Pablo describía, que el cuerpo de Cristo es como si fuera nuestro propio cuerpo, que es uno solo, pero son varios miembros. Entonces no tienes que tener envidia de nadie, porque tu cuerpo sin el ojo no anda, sin las piernas también no anda, necesitas los dedos. Entonces nosotros todos necesitamos uno al otro y juntos somos más fuertes. Amén. Seigneur, tu es ma source. C'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux tenir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Liziba, nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yeswe, yo liziba, yo mwana na Nzambe, makasi ya ba.